cuarto. Ah, bueno, resulta que no lo quiero para un cuarto, lo voy a querer para un equipo, eh, una campana de flujo laminar, y entonces están cambiando las especificaciones, porque a lo mejor el filtro que va a ser para un techo tiene que ser más grande comparado que si me van a vender un filtro para un equipo. Entonces, ahí entra la parte de especificaciones funcionales. Dentro de estos dos puntos, pues entonces me va a ayudar a desarrollar las especificaciones del diseño que estoy buscando, en el cual pues se va finalmente a calificar. Entonces, no sé si recuerdan esta parte que viene siendo, digamos, fundamental para que ustedes puedan empezar a tener esta parte de tener pues el diseño de lo que se requiere, o el equipo, buscar las especificaciones de lo que se requiere para comenzar a echarlo a andar, ¿no? Acuérdense que ahorita es el estar viendo esta parte de lo que es el diseño, nada más. Entonces, por acá, esto no se los había presentado la vez pasada, nos dice que al momento de que nosotros estemos metiéndonos con calificación de diseño, pues vamos a tener que pedir especificaciones funcionales, y eso es de lo que nos viene hablando el circuito que les mostré anteriormente, en donde nos dice, bueno, lo importante es tener requerimientos de usuario, luego especificaciones funcionales, ¿no? Porque de esa manera entonces estoy evaluando. ¿Qué ejercicio hicimos? Bueno, buscar un equipo que tenga estas especificaciones funcionales, que tenga el costo. ¿De dónde viene el equipo? El equipo que ustedes buscaron es de una empresa nacional, de una empresa transnacional. ¿De dónde lo van a traer, no? Lo van a traer de Japón, lo van a traer de China, o está aquí el distribuidor en México. Debemos de saber identificar que va a haber distribuidores de México o que están plantados aquí en México, pero que el equipo viene del extranjero. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Vamos a tener que van a ser la venta de equipos o de utensilios que nosotros vamos a estar utilizando, y que los van a vender y van a ser hechos en México. Y otra es que el distribuidor esté en México, pero el equipo se elabore o se construya en el extranjero. Entonces, ahí también se tiene que ver otro punto que entra en calificación de diseño. ¿Cómo va a ser el transporte para traerme pues ese equipo? ¿Va a ser vía aérea, por barco, o va a ser que esté en el estado o de forma nacional, que solamente lo van a transportar por un tráiler, por ejemplo? Pero incluyendo esta parte del viaje que se requiere para el transporte del equipo que ustedes están pidiendo, tenemos que ver muchos detalles. Entonces, aquí en esta parte nos dice sobre especificaciones técnicas de los equipos y los componentes del sistema. ¿Cómo van a estar enlazados? Bueno, estos puntos son importantes porque, por ejemplo, si el equipo lo van a transportar por barco, aparentemente no hay ningún problema, pero debe de cumplir con un seguro en el cual, que si el barco, por ejemplo, se llega a hundir, pues ustedes tengan esa seguridad, o que se los van a volver a regresar a reponer con otro equipo porque está asegurado,
o bien le entra agua, ¿sí? Y sabemos que el agua de mar pues es muy salada y sí puede ser corrosivo para la funcionalidad, o el que el equipo se humecte, sí también puede tener alguna variación. Entonces, aparentemente se puede decir que cuando estamos hablando de una calificación de diseño, no hay que incluir demasiado, pero en realidad es en donde mucho detalle se ve con respecto a la funcionalidad del equipo, el transporte del equipo, que se asegure el equipo que, por ejemplo, si ese equipo viene del extranjero y necesita piezas para que se puedan, digamos, cambiar en un cierto plazo, pues que tenga esa facilidad de transportar todas esas piezas. Entonces, son varios detalles, por eso lo menciono así como tal, ¿no? Como detalles para poder tener, pues, el control. Ahora, también entran los planos de detalle. A ustedes primero yo les había dejado que hicieran un plano arquitectónico, es decir, cómo estaría su planta farmacéutica distribuido y qué es lo que ustedes estarían elaborando. Una vez que tenemos esto, hay otro plano. En el segundo plano puede ser que esté distribuido lo que son los cables de luz eléctrica, y en otro plano lo que son la tubería, que identifica a cada tubo, dónde están conectados y cómo va a estar distribuido. Y el otro plano, en el cual pues también tiene mucha importancia, aparte de todos los demás, es en dónde está la ubicación del equipo que voy a calificar. ¿Por qué? Porque debo de demostrar ante las autoridades sanitarias que el equipo no se mueve, que el equipo está fijo, que el equipo cumple con todas las especificaciones adecuadas en el cuarto en el cual se seleccionó para que este esté totalmente fijo y funcionando de tal manera que se compruebe que las 4 etapas de calificación son funcionales. ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que les he mencionado? Como que me fui muy así de largo, creo, con la pregunta que me hizo Max. A lo mejor sí le faltaron algunas cosas, por eso quise mencionarlo. Sí tiene o tienes la idea, ¿no? Pero sí necesito que vayan entendiendo todavía más a detalle de toda esta parte de calificación de diseño. Y miren, no abren. ¿Alguna recomendación qué hago? A ver, aquí ya está. Antes de continuar, ¿quieren mencionar algo o estamos bien? Todo bien, profesora. Todo bien, profesora. Muy bien. Entonces, nosotros ya empezamos como a desarrollar, ¿no? A visualizar cómo va a estar un plano arquitectónico. A lo mejor no somos arquitectos, pero la idea es, en base a los conocimientos, en base a la norma 059, por ejemplo, si ustedes están haciendo un edificio en donde en el laboratorio de control de calidad van a tener un bioterio, obviamente ya no estamos empezando a cumplir todas las especificaciones adecuadas, ¿no? Porque bien claro nos dice la norma 059, donde se trabajen con animales, que es un bioterio, no puede mezclarse directo con un área de control de calidad o de producción. Por ejemplo, alguien a lo mejor puso que necesitan un comedor. El comedor obviamente no va a estar dentro del área de producción, ni dentro de la oficina del jefe, ¿no? Porque
luego lo utilizamos para festejo de los cumpleaños generalmente. Pero bueno, lo más recomendable, de acuerdo a la estructura, pues es lo que no se debería de hacer. Entonces, todas esas formas en cómo ustedes están elaborando su, pues, el diseño de su instalación, tiene que estar como muy acorde con la norma. Ahora, necesito que quede claro algunos conceptos que están muy relacionados con esta parte de calificación. Y la vez pasada ya no me quise meter mucho porque como que ya los veía todos cansados, ¿no? Entonces, los voy a cansar con esto, espero que no se aburran, tranquilos. Bien, requerimientos de usuario que ya les venía diciendo son todas las necesidades basadas en los requerimientos funcionales o regulatorios que completan las especificaciones de un equipo, área o servicio. Para esta parte de requerimiento funcional o regulatorio, va a haber esta parte, una división que va a ser muy importante. La funcional es, ¿cómo decirlo? Un requerimiento que yo necesito, un requerimiento que estoy pidiendo para cumplir con las especificaciones de requisitos que necesito en un equipo. Cuando estoy hablando de un requerimiento regulatorio, es por ejemplo en la norma 059. Me voy a callar tantito, porque... Ok, vamos a suponer que el equipo que estoy comprando necesito que cumpla cierto requerimiento de la que viene especificado en la norma 059. Entonces, en este caso sería regulatorio. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo ya a detalle que el equipo, que el equipo cumpla con especificaciones regulatorias, o sea, que sea a base de una norma, ya sea nacional o extranjera, que necesite o que me estén pidiendo para cumplir con mi equipo, y no haya ningún problema al momento de manejar o de calificar el equipo. Entonces, acá va a haber como dos especificaciones que siempre te van a estar pidiendo al momento de calificar un equipo. Como tal, calificación entonces nos menciona que es la realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, los sistemas críticos, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos, lo cual debe ser concluida antes de validar los procesos. Los criterios de aceptación nos menciona que son las especificaciones, estándares o intervalos predefinidos que deben cumplirse bajo condiciones de prueba preestablecidas. Calificación de diseño nos dice que es una evidencia documentada, que el diseño propuesto de las instalaciones, sistemas y equipos es conveniente para el propósito proyectado. La calificación de la instalación nos menciona que también va a ser una evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos se han instalado de acuerdo a las especificaciones de diseño previamente establecidas. Entonces, en calificación de diseño, voy a tener toda la documentación que necesito para tanto del equipo, del área, planos arquitectónicos, en donde se va a situar el equipo. Y una vez que ya se tenga
bien ubicado, las dimensiones del equipo correspondan al área en que lo vamos a necesitar o que va a estar ubicado, ya empezamos a identificar que no hay ningún problema con respecto a la ubicación, los cables de luz, las conexiones, a lo mejor si se necesita un segundo o un tercer equipo que van a ir de la mano, estos no interfieran entre sí y se encuentren ubicados de tal manera que la distribución en el flujo tanto de personal como del medicamento sea de lo más específico y en concreto, o sea, que no haya ningún problema al momento de la instalación. Entonces nos vamos a calificación de la instalación. En la calificación de la instalación ya me voy a basar más en donde el equipo ya se compró, el equipo ya está en la industria farmacéutica y vamos a armar el equipo. Muchas ocasiones vamos a encontrar estos aspectos en donde el equipo ya viene totalmente construido. Si es así, si necesita alguna base, alguna altura, alguna otra parte o refaccionaria que me permita complementar la funcionalidad. Entonces, en esta parte ya nada más me voy a centrar en armar el equipo y cuáles pueden ser las necesidades que el equipo requiera. La calificación de operación también va a ser una evidencia documentada en donde se demuestra que el equipo, las instalaciones y los sistemas ya operan consistentemente de acuerdo a las especificaciones de diseño establecidas. En calificación de desempeño es una evidencia documentada de instalaciones, sistemas, equipos, se desempeñan cumpliendo los criterios de aceptación previamente establecidos. Entonces, en esta parte vamos a ver en donde la operación es, estoy instalando el equipo, termino de instalar y ahora necesito ver si prende. Eso ya viene entonces en el punto de operación. ¿Por qué no de instalación? En instalación yo voy a fijarme muy en concreto de los cables, de las refacciones, de toda la estructura de la maquinaria y que esta no le sobre ningún tornillo, porque no sé si a ustedes luego les pasa que van a construir un juguete o van a construir algo del gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y de pronto dicen, ay, creo que me sobró un tornillo o me sobró una tuerca, en fin, un clavo, algo, pero luego siempre llegan a sobrar piezas. Bueno, en instalación voy a cerciorarme de que no me falte ninguna pieza, que no me falte ningún tornillo, que no me falte alguna base de todo lo que es el equipo. Y ahora que ya está construido, que estoy segura que el equipo ya está totalmente instalado, ¿qué continúa? Pues la de operación. Entonces lo voy a conectar. La primera parte es ver si este prende o si este tiene, si pasa corriente o no pasa corriente. Cuando está asertivo como de que sí está funcionando, está pasando corriente, ahora lo voy a prender. Y tomo el botón y entonces oprimo prender y si este comienza a funcionar. O sea, se escucha diferente el equipo, enciende y comienza cierto, ya sea vibración o ya sea un ruido. Si está conectado a un software, generalmente vamos a tener una computadora entonces a la mano y vamos a proyectar y a verificar que las conexiones pues sean las correctas. Es decir, que si yo oprimo el botón de apagado,
realmente el equipo se apague. Si está colocado algún sensor en el transcurso del equipo, entonces voy a poner a prueba si ese sensor está funcionando o no está funcionando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que el equipo esté operando. Entonces, lo voy a prender, lo voy a apagar, voy a ver si los sensores funcionan, voy a ver si la bandeja sin fin realmente está en su función y pues sí avanza. Si lo pongo en reversa, si puede retroceder. Todos esos detalles en el cual tengo que conocer cuál es la función del equipo, si lo cumple o no. En esa parte nos vamos a meter con calificación de operación. Y al final vamos a hacer lo que es la calificación de desempeño. ¿Qué estoy viendo en calificación de desempeño? En ya toda la parte de diseño, de instalación y de operación, vimos que no le faltó nada, ya está funcionando, si prende, si apaga, si avanza, si llena, si hace todo lo que queremos. Ahora vamos a especificar. Tengo un producto que a lo mejor voy a llenar una forma líquida, ¿no? Son jarabes. Entonces tengo una suspensión en el cual voy a poner 100 mililitros en el frasco, pero ya entonces estoy teniendo especificaciones del cual yo requiero para llenar mi producto. Ahora voy a programar el equipo, voy a verificar que al momento de que se esté llenando, si es por ejemplo, una llenadora, en este caso de jarabes o de soluciones en botellas de 100 mililitros, pues voy a verificar que todas estén llenándose de 100 mililitros, ¿no? Entonces, a lo mejor para no echar a perder tanto, primero ocupo un placebo. Primero voy a ocupar un placebo muy semejante con las características que voy a estar ocupando y lo echo a andar el equipo. Si resulta que en el transcurso voy a evaluar esos frascos y voy a medir la cantidad que tiene, entonces ya estoy empezando a evaluar el desempeño del equipo. ¿Por qué? Porque en el desempeño yo estoy evaluando ya los requerimientos que yo necesito para el llenado del producto en sí. Entonces, esas son las diferencias en las 4 etapas en sí de calificación. Luego vamos a tener algo bien importante, que es el acabado sanitario. El acabado sanitario nos menciona que es una terminación que se le da a las superficies interiores de las áreas con la finalidad de evitar la acumulación de partículas viables y no viables y facilitar su limpieza. Entonces, vamos a tener acabados sanitarios en la industria farmacéutica, en donde generalmente, por ejemplo, si es un área de parenterales, nos dice que el piso y la pared debe ser acabado espejo, en donde sea muy liso, pero que el piso, en su caso del piso, sea liso más antiderrapante. No puede ser totalmente resbaloso porque eso sería pues un problema para la persona que esté caminando, sobre todo para los de limpieza, porque son muy específicas la forma en la cual se hace limpieza en esas áreas y entonces generaría algún accidente. Por ejemplo, en las esquinas no debe haber como tal picos o triángulos, sino más bien siempre debe de ser de forma redonda. No debe de haber como, por ejemplo, en nuestras casas a veces tenemos postes o, ¿cómo le llaman? Castillos, creo que se le llaman castillos, y sobresalen de la casa, ¿no? Entonces, para dejar un espacio igual y para poner algo.
En la industria farmacéutica debe de estar todo parejo, totalmente liso, totalmente parejo. Entonces, todas esas especificaciones lo dan en acabado sanitario, también para que el equipo que se va a colocar ahí, primero sí se verifique en el punto de diseño qué tipo de acabado sanitario debe de tener esa área para que no cuando llegue el equipo digan, ay, ¿qué creen? Se nos olvidó, sabíamos que era para área parenteral y resulta que está todo rústico. Entonces, ya llegó el equipo, hay que hacerlo a un lado, hay que cambiar el tipo de suelo, y después ya volvemos a poner el equipo. Eso sería como mucho movimiento que puede estar afectando la funcionalidad del equipo. Entonces, deben de estar checando pues toda esta parte, ¿no? En donde primero, por eso en la de diseño, pues se tiene que tener ya muy en cuenta y ustedes ya deben de saber para qué va a ser esa área. Entonces, así para que después no estén como que juntando todo y que no, al final no se sepa ni para qué. Acción correctiva nos dice que son actividades que van a ser que son planeadas y ejecutadas con el fin de eliminar la causa de una desviación o una no conformidad. Entonces, en la correctiva, acuérdense que van a ser actividades que van a ser planeadas y ejecutadas. En acción preventiva, nos dice que son actividades que son planeadas y ejecutadas para eliminar la causa de una desviación o una no conformidad. U otra situación potencialmente indeseable y evitar su recurrencia. Entonces, la correctiva generalmente es que ya está pasando, ¿no? Pero ahora lo voy a corregir. Y en la preventiva es que aún no sucede el hecho o la no conformidad, pero necesito planear de tal manera que evitar cualquier accidente o cualquier no conformidad. Acuérdense que una desviación o una no conformidad pues generalmente es una queja o un suceso que está fuera de especificaciones, ¿sí? Que está fuera de contexto o de lo que es parte del procedimiento normalizado de operación y que está interrumpiendo o aplazando el proceso. Entonces, por eso es que se puede registrar una desviación o también se llama no conformidad. Cuando estamos hablando de aseguramiento de la calidad, nos dice que es un conjunto de actividades planeadas y sistemáticas que se lleva a cabo en una empresa con el objetivo de brindar la confianza de que el producto o servicio cumple con los requisitos de calidad especificados. El aseguramiento de calidad ahorita se está viendo pues muy de la mano con lo que es gestión de calidad, en donde vamos a estar asegurando que la planeación se ejecute hasta su final, hasta su punto final y salga al 100% seguro. Entonces, tiene mucha inclusión en este tipo de calificaciones porque digamos como que también van de la mano. Tenemos otro punto que es la auditoría. En la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el nivel en el que se cumplen los criterios establecidos. Tenemos calibración, que es la demostración de un instrumento particular o dispositivo produce resultados dentro de los límites especificados dentro de la comparación con los producidos por una referencia o estándar trazable sobre un intervalo de mediciones establecidas. Cuando estamos hablando de calificación y de calibración, a veces se llegan a confundir un poco los conceptos, pero en la calibración le ayuda a que la calificación se dé de manera adecuada, porque si un equipo está calibrado para medir
o para corroborar la funcionalidad de lo que se está calificando, entonces se comprueba que las medidas o que el resultado de volumen o de peso sean pues totalmente aprobadas, porque los equipos con los cuales se utilizan para asegurarnos de que esto sucede, pues están totalmente calibrados. La calidad es el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. La capacitación son actividades encaminadas a generar o desarrollar habilidades en el personal. Entonces, para poder ya sea calificar en cualquiera de los 4 puntos o estar involucrado en todo el proceso de calificación, deben de tener una capacitación para poder identificar. Son muchos los detalles con los cuales se tiene que estar observando para que el desarrollo de todo este punto de calificación en un equipo se dé de manera adecuada. Contaminación es otro de los conceptos y nos menciona que es la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas totalmente indeseables. Cuando estamos hablando de una contaminación cruzada, nos dice que es una presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables procedentes de un proceso o producto diferente. En la especificación nos menciona que es una descripción de un material, sustancia o producto que incluye los parámetros de calidad, sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su determinación. Últimamente, en todos los puntos ya se está necesitando de una firma electrónica. Como tal, ya no es de que vayas y firmes, sobre todo con esto de la pandemia, se comienza a utilizar esta parte ya con más particularidad, ¿no? Y constancia. Entonces, la firma electrónica es una compilación de datos computacionales o cualquier símbolo o serie de símbolos ejecutados, adaptados y autorizados por un individuo para ser legalmente adjuntados, equivalentes a la firma autógrafa del individuo. Instalación nos dice que son las áreas, los equipos y los servicios destinados para realizar una operación o proceso especificado. Limpieza es un proceso para la disminución de partículas no viables a niveles establecidos. Cuando estamos hablando de sanitización, es una acción para eliminar o reducir los niveles de partículas viables por medio de agentes físicos o químicos posterior a la actividad de limpieza. Procedimientos normalizados de operación es un documento que contiene instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación. Cuando estamos hablando de un protocolo, es un plan de trabajo escrito que establece los objetivos, los procedimientos, los métodos y criterios de aceptación para realizar un estudio. La diferencia entre estos dos es que el PNO son simplemente las instrucciones que voy a utilizar o que me van a servir para guiarme en lo que voy a hacer, ya sea un proceso o ya sea el cómo prender el equipo, qué debo de hacer después, qué debo de ubicar en la computadora para poder hacer funcionar el equipo. Y en el protocolo es un trabajo en donde yo voy a escribir los resultados que estoy obteniendo del procedimiento normalizado de operación. Cuando estoy hablando de un registro, es un documento que presenta evidencia de las acciones realizadas para demostrar el cumplimiento de actividades o instrucciones. Entonces, por ejemplo, tiene cada equipo una bitácora, ¿no? Entonces, al momento que yo lo voy a ocupar, necesito identificarme
para cualquier asunto que se pueda presentar, el equipo se esté registrando adecuadamente, o más bien el operador se esté registrando adecuadamente en el equipo que va a utilizar. Un reporte es un documento de la realización de operaciones, proyectos o investigaciones específicas que incluye resultados, conclusiones y recomendaciones. De igual manera, demuestra la trazabilidad al protocolo correspondiente. Estos deben incluir los resultados obtenidos, las desviaciones observadas y, finalmente, las conclusiones. Cualquier cambio al protocolo durante la ejecución debe de documentarse o justificarse. Acuérdense que, por ejemplo, se puede incluir un cambio. Entonces, cuando se están dando los cambios, también se deben de estar reportando. Cuando estamos hablando de un requisito, son circunstancias o condiciones necesarias para el cumplimiento de una obligación. Y bueno, ya comenzando con estos puntos de requerimientos regulatorios, ya ven que en un inicio les mencioné dos, ¿no? Que son los regulatorios y el otro, ¿cuál era? Ya se están durmiendo, creo. Los funcionales, chicos, ¿vale? Funcionales y regulatorios. Cuando estamos hablando de lo que son requerimientos regulatorios, son obligatorios. O sea que no están como... Los funcionales son más opcionales. O sea, si están bien y si no, pues no va a haber tanto problema en el especificar en el documento que eso no se está cumpliendo, ¿no? En los regulatorios sí se debe de especificar. Entonces, también se debe demostrar documentalmente que se han cubierto. Se recuerda que un documento puede ser un escrito, puede ser a través de una foto o un video, pero todo tiene que ser colocado en un medio basado en un control documental estandarizado. Los requerimientos de usuario siempre deberán cumplir con lo siguiente como parte de requerimientos regulatorios solicitados por la normatividad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un requerimiento regulatorio y cuáles son esas evidencias que yo puedo mostrar para decir que sí estoy cumpliendo con ese requerimiento regulatorio? Los equipos deben ser localizados, diseñados, construidos, instalados y mantenidos en condiciones que permitan la correcta operación. Esta parte, ¿en dónde lo han leído ustedes? ¿Nadie? ¿Se refiere a de manera práctica o Sí, no? de manera práctica, a lo mejor leíste alguna norma y tenía algo semejante. Pues así de un ejemplo rápido que se me ocurre es, no sé, las balanzas, o sea, de un ejemplo simple que pues tenemos que tener un espacio específico donde no haya, o sea, las balanzas no pueden estar cerca de un equipo que cause mucha vibración, por ejemplo, que tienen que estar en un sitio plano, ese tipo de condiciones de localización, supongo. Así es. Entonces, ¿qué dice en evidencias? Debe estar localizado en un lugar plano, en un área que indique dónde estarán localizados. Entonces pueden tomar fotos
en el cual están comprobando que a lo mejor, como dice su compañero, esa balanza no está en un lugar en donde haya vibración, ¿sí? Pero también es un requerimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque en la norma 059 te dice que los equipos deben de ser localizados, diseñados, construidos, instalados y mantenidos en condiciones que permitan su correcta operación. Entonces, hay una norma que te está pidiendo que esa balanza esté en un lugar específico, en un lugar en donde no tenga vibraciones, que no tenga ningún impedimento para hacer su trabajo. Estamos hablando de un requerimiento regulatorio. Entonces, tú debes de comprobar que esa balanza está cumpliendo, que su diseño y su localización está permitiendo su correcta función. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, ¿quién me dijo el ejemplo de la balanza? Yo, Cristian Solares. Gracias. Entonces, las evidencias posibles nos menciona esto, ¿no? Que ya les mencioné sobre en dónde va a estar el equipo. Podemos mencionarlo a través de un plano arquitectónico para poder como reportar que sí hay una evidencia y que sí estoy cumpliendo con esta especificación. Otro ejemplo que nos menciona es, por ejemplo, el equipo de fabricación y sistemas críticos que impacten directamente en la calidad del producto deben de ser calificados. Entonces, acá voy a observar sobre requerimientos de usuario, protocolos y reportes en las 4 etapas de calificación. Acuérdense que cuando estamos tratando sistemas críticos, sí nos los menciona la norma 059, porque además los sistemas críticos precisamente son sistemas críticos porque van a estar en contacto directo con nuestro producto en algún punto del proceso. Esto significa que si hay un cambio en la limpieza, si hay un cambio en el reacomodo, va a impactar en nuestro producto. Para ver o simplemente asegurarnos que el impacto no sea negativo, sino todo lo contrario, entonces voy a tener que comprobar que ese equipo está cumpliendo con esta parte de tal manera que al momento de ser fabricados, el sistema crítico no se ve afectado en ningún punto del proceso. Por eso es que entonces lo voy a mencionar o si es una parte importante de requerimientos de usuario. Vamos a ver otro requerimiento regulatorio y cuáles van a ser sus evidencias. Se debe contar con sistemas alternos de suministro de energía para mantener las condiciones de las operaciones críticas de la fabricación. Por ejemplo, ¿cuál sería una alternativa en el caso de que se me vaya la luz? Una planta, una planta de estas de energía que utilizan gasolina, ¿no? Así es. Entonces, o puedo utilizar una planta de emergencia o un no-break. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy cumpliendo otra vez con una evidencia en el cual estoy asegurando que mi sistema, si en caso de que falle la energía, tengo un sistema alterno en el cual me va a permitir continuar con el proceso de fabricación. ¿Sí? Ya se va entendiendo un poquito más. Y al final, este punto también está en la norma 059, en el cual sí nos menciona que debemos de tener puntos alternos, ¿no? En el cual las operaciones pues no se vean afectadas. Otro ejemplo de un requerimiento regulatorio
Todas las operaciones involucradas en el proceso aséptico deben contar con sistemas de suministro alternos de energía. Entonces, en el caso, sí es obligatorio contar con un sistema alterno que deba de ser colocado como parte de requerimiento de usuario. Sobre todo cuando son puntos de procesos asépticos, se debe de tener todas las especificaciones a detalle, precisamente para que no falle en ningún punto, ya sea el proceso o que no se vaya a, por ejemplo, a poner una desviación. Entonces, en todas las operaciones que se estén, que se tenga que ver con un proceso aséptico, pues se debe de contar con sistemas de suministro alterno de energía, sobre todo en esta parte, porque acuérdense que si llega a fallar una parte del proceso, sobre todo si es aséptico, se puede llegar a pensar que ya no se está cumpliendo con la esterilidad. ¿Sí? Acuérdense que para manejar un cuarto debe de ser de una clase A o una clase 100. ¿Cuál es esa clase 100? ¿Cuál es esa clase A? ¿Qué especificaciones debo de tener? ¿Quién me lo dice? Ya se los había mostrado. ¿Ya no se acuerdan? Chicos, ¿ya no se acuerdan o sí se acuerdan? No, ya no me acuerdo, profesora. Norma 059, al apéndice A, creo que es, o el 1. Está al final de la norma. A ver, ¿quién me dice que es una clase A? ¿O una ISO A? ¿No? ¿Nadie? Yo, profesora, la clasificación de la clase A es de llenado aséptico, operaciones asépticas, muestreo pesado y surtido de insumos estériles. Así es. Entonces, en el recuadro viene especificaciones de presión, temperatura, humedad, los cambios de aire que deben de tener. ¿Quién eres? Abigail Loyo. Ya habías participado, ¿verdad? Sí. Ahora ya puse la pantalla en blanco. Bueno, es que les iba a mostrar la parte de del 4, pero ya nos ayudó Abby. Otro ejemplo, a ver, yo creo que esto sí les suena, ¿no? O sea, ya sería como que mucho que no sonara. Equipos de fabricación para elaborar productos de los grupos penicinílicos, cefalosporínicos, hormonales, esteroidales, de tipo androgénico, estrogénico y progestagénico, hemoderivados, biológicos, virales, biológicos, bacterianos. Fabricación de biofármacos deberán de ser dedicados. ¿Dónde les suena todo lo que les leí? Apartado 10 de la norma 059. ¿O me equivoco? ¿Le suena o no le suena?
Dicen, yo ni me acuerdo que existe ese punto. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien no se acuerda? Chicos, yo creo que para que se acuerden los voy a hacer leer la norma 059 y toda. ¿No? ¿Y aún así nadie habla? ¿Tengo el micrófono encendido o no? Sí, sí está encendido. ¿De verdad nadie? Por lo menos díganme que sí les suena. Yo sí recuerdo que las menciona, pero realmente no recuerdo qué dice acerca de ellas. Bueno, si recuerdas que entonces en la fabricación, para elaborar este tipo de productos deben de tener como ciertas especificaciones en donde se debe de tener aparte el laboratorio, equipos, la vestimenta, la capacitación del personal para poder trabajar en esas áreas. Sí, recuerdo que me parece que tienen que estar separadas. Ok, entonces, de ahí estoy teniendo un requerimiento obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? A ver, ¿alguien me puede decir por qué es obligatorio? Bueno, en estos casos, pues yo considero que es obligatorio porque directamente afecta al control de calidad del producto, ¿no? O sea, es un criterio, digamos, crítico que si no se toman, Ajá, que si no se pues toma en cuenta, pues directamente el producto no puede ser comercializado. ok. Sí, por ahí va la idea. Gracias. Sí, tiene que ver con que justo esas áreas son muy susceptibles a, por ejemplo, contaminación o algún tipo de interferencia que pueda afectar directamente al producto. Y es por ello que estas áreas deben de tener un cuidado especial. Eso es lo que lo hace obligatorio, es un requerimiento que me está pidiendo la norma y que el equipo que yo estoy calificando tiene un propósito que va a ser para la elaboración de algún tipo de estos productos que les he mencionado. Como tienen cierta particularidad por su comportamiento en cuestión de reacción en el principio activo, es por eso que se debe de tener todavía mucho más preciso todos tanto las funciones como los requerimientos que se necesitan. Eso lo hace obligatorio. Por eso al momento de verificar que el producto esté o que lo vamos a comprar cumpla con ciertas funcionalidades, a lo mejor sensores de seguridad, no sé si han visto que hay algunos equipos que tienen como cuadros en el transcurso que se está dando el llenado del producto. El área donde es el llenado tiene como cuadro de ay, se me fue el nombre. Es como un plástico que rodea la parte del llenado. Es totalmente transparente, acrílico, ¿no? Está como rodeado de un acrílico en donde la persona puede observar que se está dando el llenado, pero no puede tocar. Y tampoco no hay una interferencia entre el medio interior y exterior. Entonces, eso lo hace, tiene especificaciones en el cual me va a ayudar a cumplir esta parte en donde
estoy viendo que al momento de estar fabricando este tipo de productos, pues no va a haber un tipo de contaminación, ¿sí? Además de que puede evidenciar que ocupa un grupo de medicamentos en específico y también a través de bitácoras, por el uso del equipo, puedo corroborar que ese equipo no se ocupa para ninguna otra cosa, salvo para a lo mejor la elaboración de hormonales, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta especifico qué tipo de hormona es con la que estoy trabajando y de esa manera estoy corroborando que estoy cumpliendo con la seguridad de mi equipo y de que no voy a tener algún tipo de contaminación cruzada porque no estoy manejando la elaboración de otro producto con ese mismo equipo. ¿Sí se va entendiendo? Bueno. Sí, profe. Bueno, Sí, ok, sí, mira. maestra. Acá tenemos muchos ejemplos. No me voy a enfocar con todos porque realmente nos iríamos un montón de tiempo y aparte siento que no quiero aburrirlos tanto, pero sí quiero que de los pocos ejemplos que yo les estoy colocando se pueda permitir el entendimiento para que puedan ustedes distinguir cuál es un requerimiento obligatorio y cuál es un requerimiento funcional. Ahora, para poder tener toda esta parte de lo que es el sistema de gestión de calidad y que van a estar relacionados a la calificación de los equipos, necesito conocer ciertos puntos o objetivos en el cual trata sobre documentación que van a tener relación con la parte de calificación. Voy a tener que cumplir para poder entonces calificar. Nos menciona que es conocer cuál es la importancia de cada uno de los elementos de gestión del sistema de calidad en la calificación de equipos. Seleccionar la manera adecuada de qué elementos se debe utilizar de acuerdo a la situación que es presentada en cada etapa de calificación. Para esto nos va a ayudar lo que son las buenas prácticas de documentación. ¿Qué son las buenas prácticas de documentación? Pues van a ser reglas que van a solicitar una estandarización en los varios factores que se van a estar presentando en el proceso de lo que es la calificación y para tener como una secuencia adecuada y un entendimiento de toda la información que se esté recopilando, pues entonces voy a basarme en las buenas prácticas de documentación para entonces entender adecuadamente el proceso y también la documentación. Entonces, voy a comenzar porque todos los documentos pues estén escritos en el idioma español. Anteriormente, en alguna versión de otra normatividad, decía que podían estar en español e inglés, pero al momento de la traducción va a haber muchos que de acuerdo a donde hayan tomado las clases o que también estén entendiendo el inglés, es la manera en cómo lo traducen. Entonces, la manera en cómo lo traducen va a variar y esa diferencia o esa variación pues va a tener un peso al momento de manifestar la traducción, ¿sí? Porque a lo mejor estás cambiando a lo mejor alguna palabra y esto va a cambiar totalmente el proceso. Ahora por eso mejor se dice, ok, si hay una versión en inglés, debe también haber una versión en español, de tal manera que ambas versiones lo entienda la gente de la misma manera. Entonces ahora pueden tener la versión en inglés, pero también la versión en español,
para que todos los que vayan a leer se lea adecuadamente y que entiendan exactamente lo mismo. Los documentos que contienen instrucciones deben de ser aprobados, firmados y fechados. Eso es algo que siempre se van a estar topando. Que estén aprobados, que los firmen y que tengan fecha. Eso es una parte vital. Todos los tipos de documentos deben definirse, apegarse a lo establecido. Los documentos no deben de ser manuscritos. Sin embargo, cuando los documentos se requiera la introducción de datos, debe dejarse un espacio suficiente para permitir la realización de dichas entradas. El problema aquí está en que unos tienen una letra muy grande, otra letra pequeña, unos muy entendible y otros no tanto. Entonces, sí se debe de tener como que al momento de escribir lo más claro posible para el entendimiento de todos. Por ahí antes era como muy a la moda, ¿no? O el ver, era muy criticado, por ejemplo, la receta médica de un médico que escribía tan rápido que realmente creo que ni el farmacéutico a veces llegaba a entenderlo. Entonces ahora los han obligado a que si no se va a entender lo que dices, pues entonces escríbelo a computadora o a máquina, de tal manera que a nadie le quepa la duda qué es lo que escribiste, porque a veces hasta en el mismo doctor tenía como la duda de que, ay, no sé, son tantos pacientes que ya no sé ni qué escribí, ¿no? Para que esto no suceda, pues entonces son como la parte de verificación o la triple verificación. ¿Cuál es esa? Por el médico, por la enfermera y por lo que es el farmacéutico. En este caso viene manejándose algo muy semejante entre el operador, entre el supervisor y entre el gerente. Estas personas deben de estar involucradas de tal manera que la información pues sea lo más clara posible para todos. ¿Qué otro punto nos menciona? Bueno, los registros escritos a manos en documentos deben realizarse de forma muy clara, legible e indeleble. Este es un punto de la norma 059 que también nos los menciona. Siempre ustedes, bueno, no sé exactamente si ustedes, pero yo me he topado con muchas bitácoras que en un inicio siempre, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Chicos, no utilicen corrector porque no es una manera adecuada. Y entonces ustedes no querían que me enterara de lo que habían hecho, que se habían equivocado, esto y el otro. O arrancaban la hoja, o estaba todo lleno de corrector, o me encimaban otra hoja. Sí, o sea, la que se habían equivocado, la tapan, le ponen totalmente resistol y pegan otra encima y ahí escriben. No es lo adecuado porque en muchas ocasiones esos errores nos van a permitir identificar en dónde me equivoqué y por qué me equivoqué y hacer como esos recordatorios que van a ser necesarios para poder identificar y solucionar el problema. Otro punto que nos menciona es el registro de actividades, pues se debe realizar al momento de la actividad, respetando el orden cronológico. Entonces, ¿qué tiempo voy a tener para tal proceso? Pues entonces continuar con ese orden para que no haya un retraso al final del proceso. Y bueno, otro punto es cualquier corrección al registro de una actividad o un documento debe ser firmado, fechado y permitir la lectura de la información original. Debe existir un mecanismo que permite identificar las firmas rúbricas del personal que ejecuta la operación. Entonces, no sé si recuerdan o que les haya tocado a algunos de ustedes conmigo, les decía, en su bitácora me van a poner un documento de identificación de firmas. ¿Por qué? Porque muchas veces decían, ay, es que yo firmé, pero no me acuerdo si es mía o no. Entonces, la identificación de firmas viene el nombre completo y cuál va a ser tu firma para la identificación y que te identifiquemos como
que tú firmaste en la bitácora, que tú firmaste en el documento, que tú firmaste en tal lado. Entonces, sí tienes que hacer como una homogeneidad en la firma, por más chica, por más sencilla que sea. No necesariamente algunas empresas te dicen que tiene que ser tu firma original, sino que es una antefirma. Entonces, ustedes ya pueden estar firmando, pero que siempre sea de la misma manera o muy semejante para que esto no se pierda. En el caso de protocolos y reportes, no existe alguna norma que indique que forma obligatoria, el cual debe de ser escrita de cada uno de ellos. Se deberá contar con una realizada por el sistema documental implementando, indicando por lo menos código del documento, objetivo, alcance, responsabilidades, diseño de la etapa de calificación, criterios de aceptación, dictamen y conclusiones. Los documentos deberán ser resguardados de acuerdo a las políticas internas de la empresa en el tema de protocolos y reportes en el tiempo que se recomienda, que sea un año después del tiempo en el cual ya se realizó una nueva calificación del equipo. Generalmente una calificación no se da tan continua, a veces unas tardan o lo dejan en el año próximo y a otras entre 2 y 3 años, ¿no? Dependiendo de las modificaciones tanto de las normatividades, de los artículos o de los cambios internos que haya. ¿Hasta aquí algún punto que no se haya entendido o que quieran decir algo al respecto? Todo claro, profe. Ok. En la gestión de riesgos de calidad es una manera en donde vamos a ver en el ICH Q9, es una forma en donde vamos a estar viendo ciertos puntos que vamos a tener como que implementar o calificar o estar asegurándonos de que esto se cumpla. Entonces, van a ser dentro de lo que son las diferentes etapas de calificación y bueno, de alguna manera tienen una forma obligatoria en el diseño de protocolos de calificación de equipos en todas sus etapas y más específicamente en uno de los criterios de aceptación establecidos que se derivan de requerimientos de usuario. Entonces, se tiene que determinar la frecuencia de los programas tanto de mantenimiento, capacitación, calibración de instrumentos, mantenimiento del estado calificado y calificación de proveedores. El diseño pues va a estar dentro de lo que es el plan maestro de validación, que complementa toda esta información antes mencionada junto con cada etapa de calificación y validación. Se hace una evaluación de las acciones correctivas y preventivas establecidas en cualquier etapa de calificación de equipos y mantenimiento al estado calificado. También se hace una evaluación de cualquier cambio realizado a documentos, diseño, requerimientos de usuario previamente aprobados y oficializados. Antes de continuar, ¿alguien quiere exponer lo del ICH Q9? Se pueden ir aquí hay una página oficial.
Sería este, chicos. Estas guías como que van de la mano. Es que no me acuerdo cuál es el otro. Puede ser este. Este es más para los principios activos. Sí, bueno, realmente no nos va a dar tiempo leer todo y ver todo esto, pero una recomendación que yo les puedo dar es que se metan a esta página y realmente le den una leída a algunas de los puntos que vienen aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es el documento documento de validación, que es lo que estamos viendo ahorita? Sí, viene siendo más este documento, muchachos, no es el Q9, es el Q7. Validación de limpieza, de métodos analíticos, control. Sí, va a ser este. Es que el otro son como ya formas estadísticas en el cual se pueden meter para cómo se hace una evaluación. O sea, es que una es que se esté comprobando la funcionalidad, pero para eso se hacen pruebas. Y esas pruebas se hacen por triplicado, en el cual son como métodos analíticos, que diga estadísticos, para obtener resultados. Y ese es el Q9. Entonces, por eso estaba checando y nos convendría más verificar esta parte del Q7, comenzando con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, este sería más como la información que estaría más adecuada. Sin embargo, bueno, esto es para quien quiera ahorita meterse como una ponencia, pero fíjense, esta parte aquí es como guías de calidad, de seguridad, creo que es esta. Ajá. No me acuerdo de qué es. Eficacia. Y esta de multidisciplinaria. Entonces, por ejemplo, si están haciendo tesis, muchas veces esta página les ayuda mucho a darse cuenta les da como consejos, digamos, ¿no? Sobre alguna parte de su tesis que estén elaborando, les puede realmente ayudar. Habla de todo, ¿no? De calidad, de seguridad, ya como aquí lo estuvimos viendo. Entonces, de acuerdo a las diferentes guías que ustedes necesiten, pues pueden estar consultando. Bueno, eso fue ya como comercial, porque realmente, chicos, es muchísimo información que desafortunadamente pues no nos da tiempo estar verificando, pero siempre se los trato de decir porque en algún momento lo pueden ocupar. Entonces, esta es la página y ahora díganme, por favor, quién se anima con este punto, con esta exposición. Mi equipo, profesora. ¿Qué es quién?
Itzel Villalobos. ¿Y quién? Sí, Ricardo Berroste Ajá. y Alejandro Quesada. ¿Podría ser para el otro lunes? Sí, profesora. Ok. ¿Cuánto estamos? Bueno, a mí 29. Gracias. Bien, otra parte importante creo que también se tiene que tener muy en cuenta y que se evalúa, además de que interfiere mucho, es la parte de control de cambios. Control de cambios nos dice que debe existir un sistema documentado de control de cambios que incluya la gestión de riesgos para lo que es la evaluación e impacto del cambio propuesto sobre los procesos, proveedores, sistemas críticos, sistemas computacionales, áreas, servicios, equipos, métodos analíticos, especificaciones, documentación, disposición regulatorias y productos de calidad. Un cambio no planeado es considerado como una desviación o una no conformidad. Esto grábenselo muy, muy bien porque generalmente luego queremos llegar a una industria y querer hacer todos los cambios posibles porque nos da flojera o decimos está muy lento el proceso que están ocupando, entonces podemos mejorar toda esta parte. Si la empresa es como muy flexible, te van a dar la oportunidad de que digas, a ver, queremos ver esos cambios y qué tan buenos son, pero también te van a hacer que te metas con esta parte de calificación, ¿no? Porque ya como se está considerando una desviación o una no conformidad, pues se debe de dar un seguimiento en donde debe haber acciones correctivas y preventivas y que se demuestre que la funcionalidad o el cambio que se quiere es de manera positiva, en el que sí refleja un cambio, no sé, a lo mejor menorar el tiempo de mezclado, en el que se distinga o se cambien las revoluciones por minuto de un mezclado o la cantidad de producto al momento de compactar. Cada uno de esos son cambios que se están dando y que están impactando al proceso. Entonces, por eso es que se consideran una desviación o una no conformidad. Una propuesta de cambio no necesariamente es aceptado por el Comité de Control de Cambios, entonces eso ténganlo muy en cuenta también. Un cambio siempre deberá de contar con una gestión de riesgo para determinar el impacto del mismo. Entonces, por eso muchas empresas cuando llegan ustedes y dicen, no, bueno, podemos mejorar aquí y allá y si le hacemos este cambio. Y te van a decir, sí, pero, o sea, ya está calificado, ya no le hagas más, ya se comprobó. Y a veces unas empresas piensan que el del estado calificado, pues es para toda la vida y siempre es el mismo. Y eso es una mentira. O sea, sí debe haber cierto tiempo debe tener un punto de caducidad. ¿Por qué? Porque van a cambiar, va a haber cambios en la normatividad, va a haber cambios en algún artículo de la Ley General de Salud, puede haber cambios en la eliminación, por ejemplo, del principio activo. Entonces, todos esos son cambios. Entonces, sí se debe de volver a recalificar. Cualquier cambio o cualquiera de los documentos que ya se encuentren oficializados para planear o ejecutar cualquier etapa de calificación deberá de realizarse vía control de cambios antes de que este cambio se realice. Recordar que si no se somete el cambio antes de realizarse, esto se convierte en una desviación.
Cualquier cambio de los requerimientos de usuario debe de evaluarse bajo un enfoque de riesgo. Cualquier cambio en un criterio de aceptación antes de ejecutarse deberá realizarse bajo un control de cambios. Cualquier cambio de un criterio de aceptación después de ejecutarse se realizará primeramente con una desviación y después, si se procede, con un control de cambios. O sea, para todo siempre tiene que estar súper bien identificado, de tal manera que ese cambio realmente no tenga un impacto negativo sobre la etapa del proceso de elaboración del producto, y entonces tampoco no afecte en las etapas de calificación. Si se compra un nuevo equipo o usado, es necesario generar un control de cambios, en donde las actividades de implementación siempre tendrán incluidas todas las etapas de calificación. Entonces, no se salvan. Si quieren mejorar el equipo, si te dijeron, ¿sabes qué? Se va a cambiar el equipo por un nuevo, pues hay que calificarlo desde el inicio. Si se considera un cambio en un equipo ya calificado, como por ejemplo si se incluye un elemento de automatización por un PLC, se incluye una tolva adicional o un sistema de protección con sensores o un sistema de descargo. También, por ejemplo, si se cambia un motor de la máquina por uno de mayor potencia o cualquier otro elemento que cambie los requerimientos de usuario de esta forma inicial, pues sí se va a tener que hacer un control de cambios previo para definir cuál es el riesgo de impacto que tendrá el estado calificado del equipo. ¿Sí se entiende esta parte? Es bien importante porque muchas veces es lo que yo les vengo mencionando. Se compra el equipo y ya se tiene todo, pero a veces la industria dice, es que si le ponemos un sensor, porque fíjate que pasan las personas y el equipo es un peligro para la persona que está pasando, ¿no? Es decir, entonces voy a ponerle un sensor. O sabes que la tolva que trae es muy pequeña ya, porque ya no es suficiente para las necesidades que quiere la empresa, entonces vamos a ponerle una tolva más grande y de esta manera pues vamos a mejorar el proceso. Entonces esos son cambios que se tienen que contemplar porque al final van a tener un impacto directo con nuestro producto. Entonces, siempre se debe de cerciorar que la funcionalidad es positiva, o sea, siempre nos va a dar buenos resultados. ¿Se entiende esta parte que también se considera un control o cambio? ¿Sí o no? Muy bien. El siguiente punto nos dice sobre desviación o no conformidades. El proceso de desviaciones, con base a lo que se indica su definición, es un no cumplimiento a un requisito previamente establecido. Tiene una función importante para asegurar un proceso de calificación de manera correcta y apegada a lo descrito en la normatividad. Los no cumplimientos en un proceso de calificación de equipos pueden ser un ejemplo. El no cumplimiento de los criterios de aceptación indicados en los protocolos durante la ejecución. Cuando nosotros no seguimos cada paso que se está dando en el procedimiento normalizado de operación, entonces no estamos cumpliendo con lo requerido. Por lo tanto, entonces esto puede afectar y eso te va a hacer que se esté levantando una desviación
o una no conformidad. Entonces, ¿cuándo se llega a presentar esto? Muchas veces cuando el operador ya tiene, vamos a suponer que a lo mejor unos 3 años en el mismo proceso, ¿no? O sea, siempre está mezclando el producto que va a ser para hacer tabletas, pero siempre tiene que hacer lo mismo. Y llega una forma cotidiana de hacer todo. ¿Y qué sucede cuando a esta persona le sucede algo personal, le está afectando y ya no está concentrada al 100% en el trabajo? Resulta que llega y piensa que va a hacer lo mismo, pero de pronto está distraído y dice, ya pesé el excipiente tal para la formulación. ¿Cuánto pesé? ¿Fue tanto o fue tanto? Entonces ya empieza a tener desde ahí dudas, lo que significa que posiblemente si él lo pasa desapercibido y continúa, y entonces se da cuenta otra persona que hubo un cambio a lo mejor si tenía que aumentar la viscosidad o la dureza, por ejemplo, de una tableta. Vamos a dejar la dureza de una tableta. Y generalmente siempre da 11, ¿no? Kilopontios, vamos a pasar. Pero como se equivocó con el gramaje, resulta que ahora aumentó a 15. Entonces, ¿qué está pasando? No están saliendo adecuadamente. Esto es el que se levanta una desviación porque se tiene que investigar qué fue lo que pasó y se tiene que revisar desde un inicio, y entonces las personas que están capacitadas para hacer la investigación tienen que hacer las preguntas correctas para que entonces se pueda aclarar el procedimiento. Hasta que esto no se aclare, se puede liberar o no el producto. Por eso, las empresas cuando se odian entre control de calidad y producción, sobre todo cuando se andan levantando las no conformidades o las desviaciones, siempre se andan peleando. Siempre dicen, bueno, es que tenemos que manejarlos como gente civilizada, pero en realidad esto pues no llega a suceder, ¿no? Entonces hay muchos problemas. Y bueno, pues esto va a ser un problema en el momento de continuar con todo el proceso que se está haciendo. Dado que todo el proceso de calificación de equipo se basa en el cumplimiento de los criterios de aceptación, entonces es de suma importancia elaborar unos requerimientos de usuarios completos, debido a que los criterios de aceptación se basarán exclusivamente en los requerimientos de usuario. Un plan maestro de validación debe existir un plan escrito para el desarrollo de las actividades de calificación y validación, el cual debe ser autorizado por el mayor nivel jerárquico de la organización y por el responsable sanitario, en el que debe quedar establecido que el alcance, las responsabilidades y las prioridades de calificación y validación. El plan maestro de validación se deberá incluir listados con los equipos que deberán ser calificados. Este listado deberá incluir un código de equipo, el nombre de equipo, la localización, el estatus de calificación y la fecha en que se realizó la última calificación. El plan maestro de validación deberá de incluir un programa de mantenimiento del estado calificado de cada uno de los equipos, el cual deberá de estar acompañado de una gestión de riesgos. Es obligatorio indicar que el plan maestro de validación, la estrategia a seguir para realizar el proceso de calificación de equipos, incluyendo el uso de gestión de riesgos, desviación de control de cambios, formatos para reportes y formatos para protocolos de calificación. De igual manera, se indica qué etapas de calificación se llevará a cabo
y asegurar que no se pasará a la siguiente etapa de calificación hasta que la anterior no se haya aprobado. El plan maestro de validación es importante incluir las responsabilidades que tiene todas las áreas en el diseño, ejecución, revisión, conclusión y dictamen de un proceso de calificación. Como verán, estamos viendo entonces todos los puntos en el cual pues va a tener gran importancia la documentación al momento de nosotros estar teniendo pues el proceso de calificación. Como recordatorio, nosotros, bueno, ya los hice hacer una estructura en el cual hicieron un diseño de una planta farmacéutica. Los hice investigar un equipo en el cual me especificaran todos los requerimientos, en el cual pues ustedes vieran, por ejemplo, qué especificaciones tenían de uso, de costo, sus funcionalidades, las capacidades del equipo que cada uno de ustedes buscó. O bueno, creo que lo hicieron esa parte en equipo. Después les dejé que ese equipo eligieran en qué lugar de la estructura o la planificación del diseño del establecimiento lo iban a colocar de acuerdo a lo que se iba a estar realizando. ¿Voy bien con toda la información? Todo eso ya lo tenemos. Eso ya me lo debieron haber enviado. Su tarea de esta vez va a ser que me digan del equipo que ustedes seleccionaron, que me digan por lo menos 2 requerimientos de usuario obligatorio. Y que me hagan un listado de requerimientos de usuario, es decir, qué están buscando ustedes de ese equipo y para qué lo quieren. ¿Sí se entiende la tarea? Sí, maestra, ¿podría repetir lo del listado? Sí, un listado sobre requerimientos de usuario, dependiendo del equipo que ustedes tengan. Por ejemplo, si se trata de una tableteadora, ¿no? Yo requiero que mi tableteadora haga unas 10,000 tabletas por hora, que sea una máquina semiautomática, que tenga tales mediciones porque lo quiero para un establecimiento que tiene tales dimensiones, que las conexiones de luz sean de acuerdo a los watts que se manejan en México, ya ahí ustedes lo investigarán. Todo ese tipo de listado son los requerimientos de usuario que ustedes necesitan para comprar el equipo. Ahora, un plano en donde digan, bueno, aquí está mi diseño de la construcción de mi empresa que quiero y la ubicación la quiero en este lugar, y pues ahí ya sea que recorten o corten y peguen el dibujo y lo añadan en esa parte, y cuáles son las necesidades que ustedes ven que necesita ese equipo para su función: energía, dimensiones de cuarto. A lo mejor necesita, por ejemplo, si va a ser un, ¿cómo se llama? Una tableteadora, a lo mejor necesitan un extractor de polvos, ¿no? Porque generalmente cuando vaciamos en la tolva se presentan finos. Entonces necesito que haya un extractor, indíquenme en dónde lo pondrían, cuántas personas pueden estar trabajando con ese equipo y cuáles serían sus funciones que estarían teniendo. Entonces, eso es como parte ya
en el que ya no estamos metiendo solo diseño, sino que ya estamos viendo instalación. Y a lo mejor por ahí ya si ustedes le quieren adelantar, qué función pues está teniendo. Pueden agregar un video en donde se esté viendo que ese equipo sí está funcionando y algunos videos les explican cómo está, o sea, si prende, si no prende, cuáles son las partes importantes, cuáles son las partes críticas del equipo. Todo eso es lo que ustedes van a estar realizando. Y es lo que vimos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sería para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, la siguiente semana. Con esto nosotros estaríamos dando, creo que todavía me falta por ahí explicarles algunos puntos ya para concretar la parte de calificación y continuaríamos con la parte de validación para que ya les esté aplicando su examen. Ahora, la pregunta es, ¿van a querer todo junto, calificación y validación, un solo examen? ¿O quieren nada más de pura calificación? Porque sí es algo de información. Sí estaba viendo y dije, sí es mucha información. Pero si ustedes quieren, se los junto. Platíquenlo, pero sí les quiero aclarar. En el caso de que ustedes me digan, ¿sabes qué? Si queremos que el examen de calificación sea una y más aparte la de validación otra, entonces la de calificación sería la próxima semana. Y si se los junto, lo estaríamos viendo, yo creo que ya voy bien, el 6. En caso de que el examen sea la próxima semana, ¿sería el examen y la exposición? Sería mucho para ustedes. No, solamente yo creo que les dejaría el examen y estaría yo continuando con validación. Con validación ya no los voy a abrumar tanto. En la de calificación es que quería que fueran entendiendo paso por paso y que hicieran el ejercicio. Pero validación ya no hacemos ejercicio, ya nada más es informativo. Entonces, yo continuaría con, o sea, veríamos como una hora y media, yo creo, de validación. A lo mejor me da tiempo terminar, si no es que me aviento las 2 horas. Y ya la última hora los dejo para el examen. Y ya no tendrían que hacer la exposición, porque entonces ya sería mucho. Ah, ok, sí, está bien. Pero necesito que me contesten si van a querer el examen o se los dejo todo junto. No, maestra, el examen. El examen de calificación nada más y vemos validación. Sí, Sí. es lo mejor, si no se juntaría mucho. Sí, les juntaría bastante, chicos. Yo sí les recomendaría mejor que una y aparte no se hacen tanto, como se relacionan un poquito tanto la información, los conceptos y todo, se pueden llegar a confundir. Y si no, pues, entonces, ok, calificas el examen de calificación la próxima semana y ya se los dejo al final. Empezamos con el tema de validación. ¿De acuerdo?
Sí, profe, De acuerdo, gracias. maestra. Me parece Sí, Vale. bien. profesora. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Los voy a dejar un poquito antes porque ya les dejé varias actividades. Entonces, si quieren aprovecharlo para hacer ahorita, vayan ya trabajando. Y ahorita voy a subir la tarea para que puedan subirla. Van a tener, yo creo que esta semana. Profesora, ¿esa tarea sería en equipo o ya la haríamos individual? No, síganla trabajando como estaban. Ese día creo, no sé si eran 3 o 2 personas, no me acuerdo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna duda? Por mi parte, Yo, no, maestra, todo bien. profesora, nada más sería la lista de requerimientos de usuario, ¿no? Para la tarea. Sí, acuérdate que les pedí requerimientos de usuario y requerimientos de usuario, pero específicamente en regulatorio. Al menos 2 regulatorios. Ok. O sea, son 2 puntos, ¿sí? Una de forma muy general y la otra sí 2 específicas o 2 obligatorias más bien. Por ahí les puse algunos ejemplos. Se pueden basar en la norma 059, en el punto 10, que es donde vienen como los requerimientos de equipo, que son los apartados que ahorita les acabo de leer. Ok, profe. Sí, si tienen alguna duda, pues entonces me dicen. Sin problema, pues ahí lo resolvemos. Bueno, chicos, entonces si no hay ningún otro, ¿cómo le llamo? Duda, los dejo y nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta Gracias, luego. maestra. Nos Hasta luego. vemos, Hasta cuídense luego. mucho. Gracias.